Estaba con los codos hundidos en la masa de pan, sintiendo la textura familiar y suave de la harina, cuando mi madre entró en la cocina. Llevaba esa expresión en la cara que tanto temía. Esa que significaba que ella y papá habían estado hablando de mi futuro otra vez, planeando intervenir en mi vida. Comenzó a hablar nerviosamente, retorciéndose las manos en el delantal. Me dijo que mi padre y ella habían estado pensando en la situación de la familia. Yo seguía amasando, dejando que el movimiento rítmico me anclara a la realidad. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando los accesorios de cobre que yo misma había elegido al renovar el lugar. Cada detalle de la panadería y cafetería Sweet Dreams tenía mis huellas. Reflejaba mi pasión. Desde el papel tapiz de inspiración vintage hasta el menú de pains y pasteles artesanales que había diseñado desde cero. Traté de mantener la voz firme cuando le pregunté, trata de que James tome el control, ¿verdad? Ella se animó, visiblemente aliviada de no tener que dar la noticia completa a ella misma. Confirmó que mi padre creía que el negocio sería perfecto para mi hermano, dado lo mucho que le había costado encontrar rumbo desde que perdió su trabajo en una firma de inversiones. Me reí, pero sin una pizca de humor. Le recordé que James no sabía nada sobre cómo llevar una panadería. Nunca había trabajado en servicio de comida, ni siquiera se cocinaba sus propias comidas. Pero ella insistió, tercamente, en que él tenía un MBA y entendía de números y gestión. Insinuó que esas eran cosas con las que yo, supuestamente, batallaba. Finalmente, dejé de amasar. Me giré para enfrentarla y le pregunté con qué batallo exactamente. Le recordé que había obtenido ganancias cada mes desde que abrimos, que había pagado el préstamo inicial en la mitad del tiempo previsto, y que la cafetería tenía una lista de espera para pedidos especiales. Pude ver que mis palabras no calaban en la visión de mis padres. Para ellos siempre sería la hija impulsiva que abandonó la escuela de negocios para ir a la de artes culinarias, mientras que James siempre sería el niño de oro, incluso después de ser despedido por decisiones arriesgadas que le costaron millones a su empresa. Mi madre continuó, diciendo que mi padre ya lo había hablado con James y que él estaba muy emocionado con la oportunidad. Sugirió que yo podría concentrarme solo en la repostería y dejar que James se encargara del negocio, como si me estuvieran haciendo un favor. Me sequé las manos en el delantal, dejando huellas de harina, y le afirmé con dureza, este es mi negocio. Yo lo construí de la nada, transformando un viejo edificio en algo especial. Aunque papá confirmara el préstamo, ella me tocó el brazo, con esa expresión condescendiente que me enfermaba. Dijo que solo querían lo mejor para todos y que James necesitaba esto porque tenía una familia que mantener. Le pregunté en voz baja, ¿y mis sueños no cuentan? ¿Simplemente porque estoy soltera? ¿O porque soy mujer? Suspiró, pidiéndome que no fuera dramática. Y soltó la bomba. Mi padre ya había redactado los papeles para que James asumiera el cargo de director gerente a partir del próximo mes. Sentí que el mundo se inclinaba. Traté de decir que papá no podía hacer eso, pero recordé la letra pequeña de los documentos del préstamo. La firma de mi padre venía con condiciones que yo tontamente había aceptado porque nunca pensé que las usaría en mi contra. Esa misma noche, mi padre y James vinieron a la cafetería después del cierre. Me senté frente a ellos en una de las cabinas que yo misma había retapizado, escuchando con horror cómo delineaban sus planes para desmantelar mi sueño. James desplazaba el dedo por su tableta, diciendo que optimizarían las operaciones, eliminando los artículos especiales para centrarse en el atractivo del mercado masivo. Consideraba mi trabajo una tontería artesanal innecesaria. Le señalé que esa artesanía era lo que había construido nuestra base de clientes leales, pero él puso los ojos en blanco, insistiendo en que los clientes se adaptarían, que necesitábamos pensar en grande, con potencial de cadena y franquicia, en lugar de las pequeñas cosas que yo hacía. Mi padre asintió con aprobación. Dijo que James tenía excelentes ideas para la modernización y que era hora de que el lugar creciera para convertirse en un negocio de verdad mientras yo miraba a mi alrededor, despidiéndome en silencio de los letreros pintados a mano y la vitrina llena de mis pasteles. Cuando pregunté qué pasaría si me negaba, la expresión de papá se endureció. Amenazó con exigir el pago total del préstamo inmediatamente, sabiendo que yo había reinvertido cada centavo de ganancia y no tenía el efectivo para comprar su participación. James se recostó con una sonrisa arrogante, diciéndome que no fuera difícil y que dejara el negocio a alguien que lo entendiera. Me levanté lentamente. Saqué mis llaves, cuyo llavero era un pequeño batidor de cobre. Las puse sobre la mesa con un suave tintineo y le dije, tómalas, ya que eres el hombre de la familia. Deberías saber hacerlo mejor que yo. Él las arrebató de inmediato. Salí por la puerta trasera con mi bolso de la oficina. Ellos no sabían que yo había estado documentando cada detalle.
copiando todas nuestras recetas y guardando los registros de clientes. Había aprendido que James siempre destruía lo que tocaba. Mientras conducía a casa esa noche, no lloré. Empecé a contar los días hasta que James demostrara por qué esto era una idea terrible. Y no tuve que esperar mucho. Los cambios comenzaron de inmediato. James despidió a María, mi chef pastelera principal. Por ser demasiado cara, reemplazó nuestros ingredientes de calidad por alternativas baratas y eliminó nuestros artículos estrella en favor de pasteles producidos en masa. Observé todo desde la distancia gracias a Lucy, una barista que me enviaba mensajes. Me contó cómo el programa de pan artesanal fue reemplazado por congelados y la decoración vintage fue despojada por accesorios modernos y genéricos. Los clientes leales dejaron de ir a medida que la calidad se desplomaba y los precios subían. Lucy me contó, horrorizada, que James había instalado pantallas de televisión con anuncios en bucle, haciendo que el lugar pareciera una cadena de comida rápida. 3 meses después, mi madre me llamó. Titubeando, dijo que los números eran preocupantes y me preguntó si consideraría volver para ayudar. Respondí con un simple no y colgué. Me concentré en mi nuevo trabajo. Había aceptado un puesto en otra panadería con Margaret, una dueña veterana que entendió mi situación. Ella me enseñó que hombres como mi hermano creen que manejar un negocio de comida es solo cuestión de hojas de cálculo, sin entender que cada detalle y cada interacción importan. 4 meses después, la reputación de la cafetería estaba por los suelos. Críticas mordaces en el blog de comida local. Quejas constantes en redes sociales. James respondió gastando dinero inútilmente en una empresa de relaciones públicas. 5 meses después, los proveedores comenzaron a llamarme para decirme que mi hermano estaba atrasado con los pagos. Tomé nota de cada llamada, de cada queja, construyendo mi caso pieza por pieza. Exactamente 6 meses después de que James tomara el control, mi padre apareció en mi apartamento. Parecía más viejo, con líneas de preocupación marcadas en su rostro. Admitió que necesitaban hablar. Se hundió en mi sofá, confesando que la cafetería estaba en problemas. James había cometido errores graves y el banco amenazaba con embargar. Me rogó que volviera, que los clientes preguntaban por mí y el personal amenazaba con renunciar. Cuando pregunté por James, la expresión de papá se oscureció. Admitió que él ya había pasado página, excusándose en que el mercado no era el correcto y ahora planeaba iniciar una empresa de criptomonedas. Me confirmó que llevaban 3 meses de atraso en los pagos y tenían multas sanitarias. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta gruesa, llena con 6 meses de documentación, fotografías y registros financieros que había recopilado. Me senté frente a él y le dije con firmeza, ustedes van a traspasarme el negocio por completo, sin condiciones ni implicación familiar. Yo asumiré la deuda para reconstruir lo que James destruyó. Lo interrumpí antes de que pudiera hablar. Además, escribiré una carta formal a cada empleado despedido ofreciéndole su trabajo y publicaré un aviso en el periódico reconociendo que haberme apartado fue un error. Me miró fijamente, dándose cuenta de lo mucho que me había subestimado. Y admitió, has estado planeando esto desde el día que dejaste que James se llevara tu sueño. 2 semanas después, estaba de vuelta en mi cafetería que ahora era verdaderamente mía, con los papeles firmados, los anuncios hechos y María de vuelta en la cocina. Lucy y el personal reinstalaron la decoración vintage y el blog de comida local celebró mi regreso, atrayendo de nuevo a los antiguos clientes con el olor a pan recién horneado. Mi madre se pasó en nuestro primer día. Se quedó mirando, incómoda, mientras yo decoraba un pastel de boda. Finalmente admitió, deberíamos haber confiado en ti, deberíamos haber visto de lo que eras capaz. Cuando me preguntó si perdonaría a James, le respondí mientras terminaba un adorno de azúcar. Él me hizo un favor. Me mostró lo fuerte que soy y les demostró a ustedes por qué deberían haber creído en mí 1 año después. Sweet Dreams volvía a prosperar. El préstamo se pagaba constantemente y nuestra reputación estaba restaurada, permitiéndome abrir una escuela de repostería en el local de al lado. James nunca volvió. Supe que su empresa de criptomonedas había fracasado, pero mantuve sus fotos de la renovación corporativa en mi oficina como recordatorio de mi lucha. Ayer, una joven entró en la cafetería para una entrevista. Me contó, nerviosa, que su hermano decía que estaba perdiendo el tiempo en la cocina y que debería buscar un trabajo de negocios real. Sonreí pensando en el camino que me había traído hasta aquí y le dije, déjame contarte una historia sobre una panadera que lo perdió todo por el sentido de los negocios de su hermano y cómo lo recuperó todo con creces. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.